Lo primero que debo hacer es presentarle mis disculpas por esta fractura de estos incisivos inferiores, de estos 3 incisivos, este en mayor medida y estos 2 en menor medida, y entender que este diente incisivo lateral deciduo está íntegro para tenerlo como referencia. En esa medida me parece interesante que veamos estas líneas medias óseas maxilares y esta línea media ósea inferior mandibular, y entendamos esto es un escalón mesial, y hay una mordida cruzada anterior importante, donde quiero que observemos la abrasión o desgaste de estos dientes y veamos cómo esta mandíbula por alguna razón se ha puesto en relación anterior, en mordida cruzada anterior, donde seguramente, no deje de observar este plano cruzal, esta premaxila tiene una depresión vertical. Si usted se para ópticamente en este plano cruzal, de repente ve este descenso y ve esta hipoplasia, donde seguramente hay un hipertono de este orbicular de la boca en este sector, o, atiéndame esto, o que de repente aquí hay una retrognatia y una hipoplasia dada básicamente porque la base craneana no está haciendo una flexión ideal y porque la flexión del hueso occipital tampoco fue ideal. Lo cierto del caso es que este paciente está en una mordida cruzada anterior hoy, que hay que verla, y que veo que en los últimos días me he encontrado un montón de personajes de alto nivel de la ortopedia maxilar y de la ortodoncia que dicen que esto es mejor esperar. Esto no se puede esperar, esto hay que resolverlo ahora mismo, y usted tiene que saber si aquí hay un pseudo posicionamiento anterior mediante un examen clínico. Usted tiene que saber si realmente esta mandíbula da algún posicionamiento hacia atrás, no en el sillón odontológico donde como que estamos acostumbrados a evaluar todo, no, este paciente hay que evaluarlo en equilibrio, ojalá parado, y entender quién es qué relación tiene esta mandíbula con respecto a la maxila, y quién es esta maxila, no precisamente en unos trazos cefalométricos que somos muy dogmáticos frente a ellos, sino entender quién es este maxilar y entender esto, y entender que este maxilar, que esta falta de espacio entre estos incisivos, estos diastemas primates que deberían estar presentes, de repente no están, y que lo ideal sería conseguir una expansión, ya sea esquelética o dental, de este hueso maxilar, y poner un aparato, un disyuntor de la sutura media palatina, llamado disyuntor, pero que podría activarse mediante protocolos lentos, mediante palancazos muy lentos de cada 15 días, y lograr una expansión alveolar, es decir, un ensanchamiento de este hueso alveolar. Entender entonces que esto es una expansión alveolar, o que puede hacerse una expansión esquelética, aunque a esta edad podría no ser tan necesario hacer una expansión esquelética de rasgar o fracturar la sutura media palatina, porque aquí lo que hay es una estrechez esquelética alveolar que debería resolverse. Le repito, no deje de observar esto, no deje de observar, y si tiene que devolver el modelo, el video lo devuelve. Esto es un escalón distal, esto es un engranaje mecánico, que es un aparato de ortopedia maxilar gratis las 24 horas del día, y usted tiene que ver cómo vamos a llevar esta mandíbula hacia atrás, o cómo vamos a tratar al responsable de todo este problema, que visto de cualquier manera alguien podría decir, esto es una tendencia aprógnata, un prognatismo mandibular, es la mandíbula la responsable. En los últimos años, apoyados en los conceptos que tenemos de ortopedia, nos hemos vuelto muy mandibulistas, es decir, creemos que el problema de todo está en la mandíbula. Nos lo enseñaron los europeos en 1902, y de ahí para adelante todos creemos que el grave responsable de todo es la mandíbula,
cuando de repente apenas ahora estamos descubriendo que los problemas de maloclusiones o de alteraciones anteroposteriores de disrelaciones, como deben referirse, disrelaciones, de repente están en el hueso maxilar. Y entonces entender que este hueso maxilar de repente es el responsable y tiene hipoplasia y retrognatia, es decir, tiene falta de tamaño que se puede ver a simple vista si uno mira estos pequeños diastemas que existen acá, y que existe una retrognatia que se puede ver incluso en esto, que se puede ver en unos simples trazos, en una simple cefálica lateral, ni siquiera unos trazos, y entender esto y entender que hay una hipoplasia que hay que resolver con este tornillo y una retrognatia que, aunque se parecen mucho, son dos cosas distintas que se debe resolver con la máscara de protracción de Deler, que hoy se habla de la máscara de protracción de Petit, es de Deler. Entonces jalar este maxilar, descenderlo y traerlo hacia adelante, porque aquí está el problema. Y entonces esto se llama una hipoplasia que se va a resolver con el disyuntor y una retrognatia que se va a resolver con estos ganchitos, con una máscara de protracción que va a haber unos elásticos de protracción que van a llamar este maxilar hacia adelante, observe este lápiz, hacia adelante y hacia abajo en más o menos 35 grados, no 45, en 35 grados. Podríamos llamar esto, poner unos elásticos que se exijan, unos elásticos grandes, de fuerza de 8 onzas, que se exijan 3 veces su tamaño y que se anclen en una tranquera de protracción que tienen las máscaras de Deler, las máscaras de protracción, y jalar este maxilar hacia adelante. Pero ante todo, permitirle a esta mandíbula deslizarse hacia adelante. Y para eso vengo a contarle algo que, si no se lo cuento, de pronto no lo vamos a entender. Yo quiero que usted vea con alguna buena observación que estos planos de mordida tienen una canal, una depresión que nace más o menos en este sector y que es la que va a deslizar, ayudarle a esta mandíbula a deslizarse, es decir, al tiempo que el hueso maxilar va a estar traccionado por la máscara de Deler, estos posteriores, esta mandíbula, va a deslizarse hacia atrás. ¿Por qué? Porque aquí hay un plano de mordida más delgadito atrás que adelante, observe esto. Y no solo más delgadito, sino que aquí hay unas ranuras, unas zanjas hacia atrás, por donde se va a deslizar la mandíbula hacia atrás. Esto es un disyuntor, igual que muchos disyuntores que hemos tenido en la vida, que hemos conocido. Es un disyuntor que, más que disyuntor, tiene unas cachuchas desarrolladas por un autor que se llama Hove, H-O-W-E, Hove, que se le atribuye a McNamara. Esto es un disyuntor de McNamara con ganchos para máscara de protracción, cementado con ionómero de vidrio sobre las caras oclusales para conseguir la expansión y la protracción, dos cosas distintas. Aquí hay dos aparatos. Hay un disyuntor que resuelve el problema de la expansión alveolar, que la puede hacer alveolar. A esta edad le sugiero que la haga alveolar, que haga protocolos de activación lentos. No es necesario disyuntar la sutura media palatina, aunque esto es una cuestión de orden clínico y alguien podría creer que este disyuntor se debe activar 2 veces al día, porque el paciente tiene menos de 7 años, durante 8 días. Pero no, yo le sugiero que lo active muy lentamente y que a la par, o después de que termine la disyunción, que la va a conseguir muy rápido, la expansión alveolar o la disyunción, usted jale este maxilar hacia adelante. Esto lo debe usar usted en el caso de que usted no encuentre a su alrededor una persona, un ortotécnico, como debe referirse, que es un protésico dental, o un clínico que haga ortotécnica, que le ponga un broche de amarre en este sector. Usted sabe de qué estoy hablando cuando hablo de broches de amarre. Y en este sector, es decir, que usted tenga una placa transversal. En México la doctora Raquel Martínez nos puede hablar muy bien de este tema. Conseguir un expansor alveolar, que es lo que pretendemos. Pero en su defecto, ante la ausencia de broches de amarre que no se consiguen a la vuelta de la esquina, de repente poner un expansor alveolar, un disyuntor, y usarlo como expansor alveolar. Esto es lo mismo que un expansor con 4 broches de amarre, solo que ante la ausencia de los broches de amarre, que no se construyen en el mundo todavía, a pesar de haber nacido en la mente de Philip Adams en 1956 en Inglaterra, en Liverpool, todavía no los tenemos. Pero entonces tener esto como un elemento
donde habrá que resolver el problema de la protracción o retrognatia que existe acá. Bueno, entonces, en esa medida entender esto y entender que además de eso tenemos un elemento de deslizamiento lateral de la mandíbula, donde apoyado en la ley de la mínima dimensión vertical de planas, esta mandíbula tenderá a irse hacia atrás. ¿Por qué? Porque aquí hay una porción más delgada en el sector posterior. Esto lo tiene que hacer el clínico muchas veces tiene que hacer el clínico con papel de articular, tiene que venir y entender que este plano debe estar más delgadito atrás, casi roto, observe esto, casi roto, para que la mandíbula se deslice hacia atrás, es decir, más grueso adelante que atrás. Se llaman planos de retrusión que van a deslizar la mandíbula hacia atrás. Entonces en esa medida le presento esto. Esto es un disyuntor igual que este. Esto se usa mucho en mi país. Esto es un absurdo, pero se usa bastante en mi país. Poner un disyuntor y además de eso ponerle un arco vestibular de Hawley, para al tiempo que se expansiona tumbar esta premaxila si es que estuviese protruida. Pero realmente lo que hace este disyuntor es expansionar este hueso maxilar, y esto de pensar en tumbar la premaxila no es tan necesario. Si este paciente tiene hipoplasia maxilar y no tuviera este arco vestibular, de repente la expansión alveolar podría ser muy superior. Ahora, es posible que aquí haya un empuje lingual a juzgar esto, a juzgar esta rejilla, que tampoco debiera ponerse. Esto puede afectar el tratamiento. Y básicamente es un disyuntor igual a este, igual a los disyuntores que existen en este momento en el mundo, donde esto, que parece un disyuntor, es un expansor alveolar que se usa en el arco inferior y que se va a usar mediante protocolos lentos para aumentar la distancia intercanina en este paciente con esta hipoplasia maxilar y resolver esto. Estos son elementos, estos aparatos podemos aprovecharlos para el aprendizaje y entender esto. Le presento un expansor alveolar o disyuntor. Si usted lo quiere activar con protocolos rápidos será un disyuntor, si lo quiere activar con protocolos lentos será un expansor alveolar que va a producir crecimiento alveolar en esta maxila. Y para cerrar el video le voy a volver a mostrar el caso, y es esto, básicamente, es esto, una mordida cruzada, que si no se resuelve ahora, y por eso empecé este video, porque creemos a veces que esto no hay que tratarlo ahora, que esto hay que esperarlo. Este paciente es posible que tenga 3 años, 4 años de vida y que haya que resolverlo ahora. Si no se hace ahora, no se va a resolver nunca. Es posible que haya unas interferencias mecánicas en estos dientes deciduos y usted deba tallar la vertiente distal de los caninos deciduos inferiores, tallarla en chaflán hacia vestibular, es decir, chasearla, tallarla con la fresa en esta disposición de 45 grados, hacer este tallado, observe esto mejor desde acá, hacer este tallado de la vertiente distal y hacer este tallado de la vertiente mesial, de la vertiente distal y esto de la vertiente mesial del canino superior y hacer esto, es decir, hacer un tallado, a ver, no nos enredemos. Hagámoslo aquí mejor. Un desgaste de la vertiente distal del canino deciduo inferior en chaflán hacia vestibular, y atiéndame esto, voy a retirar el modelo, y hacer un chaflán, un desgaste en la vertiente mesial de los caninos deciduos en chaflán hacia palatino, es decir, con la fresa inclinada hacia este lado, para hacer un desgaste acá y meter esta mandíbula y ponerla a hacer la función ortognática como tal, metida de esta manera. Sin embargo, y llevar de pronto a este paciente a un plano terminal recto donde debiera estar jugando mediante la eliminación también de esta interferencia mecánica. Esto. Meter esta mandíbula acá. Y para eso habrá que hacer los desgastes de los caninos. Por su atención, muchas gracias. Le presento el disyuntor de McNamara con unos desgastes para propulsar la mandíbula hacia atrás y con unos ganchos para máscara de protracción. Esto es para cementar con ionómero de vidrio.
por su atención. Muchas gracias.